Muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidos. Comenzamos con esta reunión de trabajo. Esta es una reunión donde hemos invitado a las distintas partes alrededor de un tema que quisiéramos tratar de entender más. Agradecemos al RENAP, al licenciado Arriaga Herrera su presencia. Reconocemos que está acá. Están aquí con nosotros también el licenciado Carlos Mendoza, representación de centros de investigación, la licenciada en representación de los medios de prensa. Tenemos a la secretaria de Acceso a la Información Pública de la Procuraduría de los Derechos Humanos, la licenciada Lilian Sierra. Y tenemos además, están conectados en línea, una serie de periodistas de distintos medios de comunicación. Tenemos a don Francisco Rodríguez, José David López, a Silvia Espina, Angélica Redenilla, Luis Pichay, Mariela Castañón, Aroldo Sánchez y Osvaldo Fernández. Además de al ingeniero Oscar Chávez y a Kevin Martínez Folcar, que están participando en este caso por centros de investigación. A todos y a todas, bienvenidos, quienes están presencialmente y quienes están virtualmente. El objetivo de esta reunión de trabajo del día de hoy es poder tratar de, o mejor dicho, poner sobre la mesa y analizar los mecanismos y criterios institucionales que son utilizados en el RENAP para gestionar las solicitudes de acceso a información pública. A nuestra bancada han acudido, hemos recibido solicitudes, por un lado de centros de investigación, por otro lado de medios de prensa, alrededor de lo que se cree que es una mala interpretación sobre los principios de acceso a la información e información pública. Por otra parte, también con la Procuraduría de Derechos Humanos ha recibido algunas quejas al respecto y por eso estamos integrando. Y lo que hemos hecho es tener esta reunión para precisamente, por un lado, entender cómo la problemática, desde la perspectiva de los centros de investigación, desde la perspectiva de los medios de prensa y desde la perspectiva del RENAP, para tratar de ver cómo podemos encontrar conjuntamente una hoja de ruta que permita solucionar un problema, si es que hay un problema, pero en todo caso tener mayor claridad sobre cómo se puede ejecutar esto. Y en este sentido, la agenda del día de hoy es una agenda muy sencilla y breve. Vamos a pedirle a los representantes de los centros de investigación, de los medios de comunicación y la PDH que nos hagan una presentación breve de sus perspectivas, de sus preocupaciones. Les vamos a pedir 5 minutos a cada uno, porque la intención es tratar de también recortar la extensión de esta reunión por razones sanitarias, para posteriormente que el señor director de RENAP pueda hacer las aclaraciones de caso y a partir de ahí podamos tener una conversación que nos permita idealmente encontrar una buena solución a esto. Yo le pediría entonces que empezáramos en el orden que tengo aquí en la agenda al representante de los centros de investigación, al licenciado Carlos Mendoza, si por favor nos pudiera hacer su presentación. Muchas gracias por la invitación. Solo por transparencia le quiero explicitar al director del RENAP que yo como individuo estoy vinculado al partido Semilla, pero en este momento yo estoy hablando en calidad de investigador social. Pertenezco a una organización que se llama Diálogos. Nosotros trabajamos en temas especialmente el tema de las estadísticas locales. Entonces, ciertamente estoy vinculado a la bancada, al partido, pero lo hago en mi calidad de profesional. Tengo una breve presentación para introducir el problema, y es que
para nosotros sí es un problema como investigadores sociales el que el RENAP tenga un cobro por acceso a las estadísticas vitales que se generan a partir de los hechos vitales que registra el RENAP en su mandato. Siguiente, por favor. Y por eso queremos empezar con la base legal, que es la Ley de Acceso a Información Pública. En la Ley de Acceso a Información Pública hay dos artículos que estamos citando acá. Uno, el artículo 3, que es sobre los principios, donde se establece claramente el tema de la gratuidad en el acceso a los datos. Ninguna de las entidades obligadas por la ley puede cobrar para poder acceder a los datos que son información pública. Y el segundo artículo que citamos es el 9, específicamente la definición de información pública, donde se habla de las estadísticas que generan los entes obligados. ¿Y por qué hacemos esta cita del artículo 9? Porque cuando uno analiza lo que está haciendo el RENAP y sobre todo su memoria de labores del 2019, pareciera que el RENAP tiene una confusión entre lo que es la definición de información pública y las estadísticas que se generan de los hechos vitales. Entonces las diferencia y al diferenciarlas, entonces se atribuye la posibilidad de cobrar por esas estadísticas. ¿Cuándo es información pública? Que debe ser gratuita. Siguiente, por favor. Este es el principal problema. Es un acuerdo de la Dirección Ejecutiva del RENAP del 2017, donde se establece todo el procedimiento para realizar los cobros a cualquier persona que solicite estadísticas generadas por el RENAP, que son de todos los hechos vitales. Entonces, cuando uno como usuario pide algún dato estadístico, lo que le contestan es de que tiene que pagar por ese dato. Y cuando uno pregunta, ¿dónde y por qué si la Ley de Acceso a Información Pública dice que no, que es gratuito? Entonces le mandan a uno este acuerdo. Siguiente, por favor. Sí. Esto es en este acuerdo. Es incluso el RENAP tiene todo un flujograma de cuál es el procedimiento para tasar el costo de proveer esas estadísticas, y hasta viene el ejemplo del recibo de la Contraloría de Cuentas que se tiene que utilizar para hacer el cobro. Es decir, no estamos hablando de supuestos, sino que hay una política establecida por medio de un acuerdo de la dirección para estos cobros. Por favor. Siguiente. Ahí está. Estas son, es regresar. Estas son dos diapositivas de la memoria de labores del RENAP del 2009. En esta diapositiva se habla de la solicitud de estadísticas. Y en la segunda diapositiva, la siguiente, por favor, José Carlos, se habla de las solicitudes de acceso a información pública que se respondieron. Entonces, cuando yo revisé la memoria de labores, empecé a ver como que si hubiese una confusión conceptual, o por lo menos de cómo el RENAP clasifica qué es información pública y qué son estadísticas, y al excluirlas, entonces se atribuye la tarea cobrar. Aquí es importante y es paradójico que en el año 2017 fue cuando se emitió por parte de las autoridades del RENAP este acuerdo para el cobro de la información estadística. Y ese mismo año, la Organización de la Salud, la Organización Americana de la Salud, están lanzando en esta sesión del Sistema Nacional del Comité Ejecutivo una explícita mención de que las estadísticas vitales son un bien público y que por lo tanto tienen que estar disponibles
para la toma de decisiones en política pública, la investigación social y de ciencias de la salud en general. Y es paradójico también, en el año 2017 estábamos discutiendo acá en Guatemala una política de datos abiertos en el marco del plan de gobierno abierto, y RENAP era uno de los que participaba en esas sesiones. Incluso RENAP estaba en la comisión que estaba empujando la política de datos abiertos. Y sin embargo, ese mismo año es cuando RENAP toma la decisión de cobrar por este acceso a estadísticas. Siguiente, por favor. Ahí se explica, si ustedes pueden ver el documento, de que la Organización Mundial de la Salud y la Panamericana están motivando a todos los Estados miembros a que faciliten el acceso a las estadísticas vitales. Y lo que vimos en el caso de Guatemala fue una dificultad para las estadísticas vitales. Siguiente. Estos son ejemplos de lo que dice la organización. Y antes de entrar a los ejemplos de cómo se utiliza eso, ahí faltó en una de los slides un tema muy importante, y es que el RENAP tiene la capacidad de ingresos propios, generar ingresos propios cobrando por determinados servicios. El RENAP es una entidad superavitaria. Eso quiere decir que tiene más ingresos que egresos. Tiene, sus ingresos según labores alrededor del 75% de sus ingresos. Entonces tiene un superávit 25% de esos ingresos. Por lo tanto, no se puede argumentar que por esas 1000 solicitudes de estadísticas, el INAH pueda tener un en sus ingresos, ¿verdad? Representa una mínima parte de los ingresos. Ahora, ¿por qué estamos sentados aquí? Porque estamos en el contexto de una pandemia global por el COVID-19. Y esa pandemia tiene un grave problema para poder monitorearla. Y es que muchas de las muertes que se registran, en este caso por el Coprecovid, son únicamente aquellas donde hubo un diagnóstico, donde está comprobado que la persona que falleció fue a consecuencia del COVID. No sabemos cuántas otras personas están falleciendo del virus o otro tipo de muertes que están ocurriendo consecuencia de la pandemia. Por ejemplo, muchas personas con enfermedades crónicas que miedo al hospital se les complica la salud y pueden fallecer. Pero lo que se da en la mayoría de países es que se tiene acceso inmediato, oportuno, a las estadísticas vitales, sobre todo de función, para cómo se está comportando. Hay como el de España, que fue uno de los países europeos más golpeados por la pandemia, donde se podía cuantificar el exceso de muertes. Siguiente, y voy terminando. Este es el caso de España, es un tablero de control donde el registro de las personas con otras entidades públicas tienen este tablero día a día, y ahí se va viendo la cantidad de funciones. Siguiente, es el caso mexicano. Bueno, este es el caso guatemalteco. Hoy se va a presentar públicamente un análisis del exceso de muertes en Guatemala con datos del RENAP. Pero estos investigadores sociales lo pudieron hacer gracias a que la bancada Semilla, por medio del diputado Ébola y de la diputada Hernández Mac, hicieron solicitudes explícitas al RENAP para obtener esos datos. De otra forma, todos los demás investigadores y periodistas hubiésemos tenido que pasar por el procedimiento de pagar cada vez que se pedían esos datos. Así que vamos a la conclusión, simplemente siguiente, de que consideramos que hay un problema al menos conceptual en el RENAP al clasificar sus estadísticas como que fueran algo distinto a información pública.
Consideramos que esas estadísticas vitales son información pública y por lo tanto el acceso debe ser libre y gratuito. Y en este contexto de pandemia debe ser un acceso oportuno, inmediato. Entonces lo que sugerimos es de que no se cobre por eso, porque además el INE, que es el que luego procesa esas estadísticas y las publica y las oficializa, eso ocurre un año después de que se dieron los hechos. Un año después, en un contexto de pandemia, donde ahorita vamos a entrar unas, eso no es oportuno, puede la política y no nos permite navegar conociendo lo que está pasando. Entonces nuestra sugerencia es no solo que el RENAP ya no cobre por eso, que el RENAP en consorcio con el INE, con Coprecovid, con el Ministerio de Salud, pongan a disposición forma de datos para que estos datos estén de manera oportuna y gratuita, disponibles tanto para investigadores sociales como para periodistas de investigación, como para la población en general. Muchísimas gracias, Juan Carlos Mendoza. Doña Ana Carolina Alquiles, por favor. Sí, ahorita. Bueno, licenciada, yo le voy a platicar de datos de una estadística. ¿Para qué utilizamos nosotros estos datos? ¿Para qué los utilizamos? Y dentro de lo primero que quiero comentar es que para los periodistas la ley de acceso a la información pública es una herramienta de trabajo. A información que no figura en la información pública de oficio, que están obligadas las instituciones a proporcionarla, encontrar aquellas respuestas que alguna institución por alguna razón no quiere proporcionarnos o prefiere callarlas. Y lo importante es a partir de eso en una herramienta de trabajo para hacer nuestras propias investigaciones. Nosotros tenemos vistas cuál es el proceso de la ley, los procedimientos de la ley de acceso a la información pública, los plazos que establece, la hay entre los datos sensibles, los datos personales, los 4 principios que la rigen, que es el principio de la máxima publicidad, transparencia, ejecución de gastos y en la administración pública, gratuidad y la celeridad para obtener esa información. ¿Qué nos hace nosotros como periodistas tener esa ley de acceso a la información pública? Por ejemplo, conocer cómo se utilizan los impuestos públicos, el conocer también tener acceso al currículum público de un que poder determinar si la persona tiene la experiencia y las capacidades para ocupar ese cargo, por ejemplo, determinar los documentos y compararlos con otros y poner en práctica lo que nosotros llamamos el periodismo de datos, que es una metodología que seguimos y es buscar información a partir de armar bases de datos donde las solicitudes de información pública son vitales, esos datos públicos. ¿Y qué pasa? Armamos bases de datos, cruzamos con otras bases a encontrar lo que llamamos los hallazgos, que puede ser información que no se conoce, que no se repara en ella, puede relacionar. A partir de esos datos, que era lo que platicábamos, que son los que le dan peso a una información, ya podemos contar historias. Y quería compartirle historias como cuáles. Como por ejemplo esta, la que tenemos de RENAP. El fuente de información publicamos más adelante, por favor. Más adelante. En esta de acá. A partir del ejercicio que hicimos desde Guatemala, LIX, 4 medios de guatemaltecos, investigamos cuántas personas habían fallecido por COVID aquí en el país. Presentamos una solicitud de información pública. Vamos a pasar más adelante, pero de los datos que derivamos esta siguiente historia. ¿Siguiente o anterior? Aquí estamos, al 5 de julio. El RENAP reportaba 1.318 personas fallecidas por coronavirus, en tanto que el Ministerio de Salud mediodía de 947. El 5 de julio de 2020, el RENAP consignaba 200 como sospechosos de morir por COVID. El 9 de octubre, o sea, hoy, Salud registra 1.131 fallecidos por COVID. Todavía tenemos una diferencia. ¿Cuáles fueron nuestros hallazgos en esa investigación? El de función es a 4 casos de muerte.
la COVID aparece indistintamente en una de las 4 columnas, o puede ser también la misma causa de muerte junto a otra enfermedad. Y cuestionar a las fichas, es el médico, el paciente, cuando da la información, es una causa antecedente. Otro dato importante fue que el gobierno anunció el primer fallecido el 15 de marzo. En los registros de RENAP se el 4 de abril. Cuando no hay un médico cerca quien llena esa acta de defunción de este documento, de una autoridad local. Ahora, ¿para qué nos sirve a nosotros toda esa información? Para realmente pues preguntar de salud qué es lo que está pasando, cómo recaba su información, cuáles son los datos, realmente cómo está la situación. No entramos a discutir los datos, si nos los da o no, no era nuestra información, era lo que se da a partir de esa información. ¿Cómo lo realizamos? Pues presentamos dos solicitudes de información pública, En ambos casos, el RENAP nos pidió un pago, o sea, teníamos que obtener, ¿no? Y además presentar de nuevo las solicitudes. Por lo general, las instituciones toman el plazo que da la ley, el plazo máximo, entonces tomaba más tiempo para poder hacer esa investigación. ¿Cómo obtuvimos los datos requeridos en proporción y a partir de esa pudimos trabajar? En agosto, porque queríamos realizar, presentamos de nuevo la solicitud y la respuesta fue igual. Y agregar también que el RENAP nos dice que solo nos limita la cantidad de variables que podemos pedir en una solicitud. Y la información de 5 variables, solamente las causas de muerte son 4 variables, por ejemplo. Presentamos un recurso al directorio, que también fue rechazado, agotamos toda la vía administrativa. Si hagamos ese punto de revisión, recurso de revisión también debe ser un tema que se debe discutir. Ahora, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Vamos a tener acceso a esta información pública solicitada. No la queremos para usos comerciales, queremos para informar, para eso. Y esos hallazgos que pueden ser para cualquier política que se hayan tomado. Y queremos pues hacer valer el artículo 18 de la Ley de Acceso a la Información. Pues, es lo que quería comentar. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Carolina. Tenemos a doña Lilian Sierra, secretaria de Acceso a la Información Pública de la PDH, que también va a hacer una presentación. Le pediría que por favor procediera. Muy buenos días a todos. Un gusto de saludarle, diputado. Muy buenos días, diputado. Muy buenos días a todos. El 19 de junio, nosotros acá en PDH recibimos la denuncia de una periodista en relación al tema de cobro de estadísticas vitales. Estaba por presentar un recurso el recurso de revisión se le había rechazado y, digamos, ustedes deben de tener muy en claro, digamos, que la Procuraduría de los Derechos Humanos es la autoridad reguladora en materia de acceso a la información, como lo establece el decreto 57 de 2008. Y entonces nosotros, dentro de la labor que se hace, digamos, se reciben esas denuncias y se investigan y se inician procesos. Nosotros, en relación a eso, a través de esa denuncia, se tuvo conocimiento de la aplicación del acuerdo ya mencionado 226 de Dirección Ejecutiva del Registro Nacional de Personas, a través de la cual se aprobaba la guía para brindar estadísticas vitales al usuario de RENAP. Mediante ese registro se refiere que cualquier solicitud presentada a la unidad de información sobre datos relacionados a registros de nacimientos, de funciones, mortirato, matrimonio, divorcio, unión de hecho, como demás estadísticas vitales, generaban un gasto al solicitante de 200. Aquí encontramos nosotros que hay, digamos, un procedimiento que es incorrecto, digamos,
si bien la ley dice de que la reproducción se puede cobrar, esto está a precios de mercado. Digamos, por fotocopia tendría que estar entre 25 y 50 centavos, digamos, por fotocopia. Y sin embargo, digamos, cuando son solicitudes de información que se hacen a través de correo electrónico, estas no deben de ser cobradas. Y aquí nosotros también encontramos de que hay también procedimientos que van en contra de la ley de acceso a la información. Primero, digamos, nosotros podemos encontrar que el formulario que se tiene colgado en la página de internet, en donde se hacen las solicitudes de información, ahí empiezan, digamos, las posibles violaciones al derecho humano de acceso a la información, tales como encontramos de que se está pidiendo el número de DPI, NIT o pasaporte para las personas. Esto ya limita el ejercicio del derecho. Y en el caso, digamos, que estamos viendo también, estos datos deben de estar a solicitud, digamos, a disposición de toda persona, porque son estadísticas. Los datos estadísticos deben de estar abiertos a toda persona. Y una, digamos, de los compromisos que tenemos nosotros como Estado guatemalteco es de abrir esos datos para que se puedan reutilizar y se puedan generar, digamos, nuevo conocimiento. Entonces, aquí encontramos nosotros que en esta guía de cuestión, en la primera es que se refiere, digamos, a estadísticas vitales, son datos cuantitativos de hechos vitales sin explicar qué se refieren estos hechos vitales, para que así el solicitante pueda entender que la información general genera un gasto al ser solicitada. Porque, digamos, acá nosotros encontramos que al momento que les hacen el cobro, les entregan casi que de inmediato. Entonces, la información no necesita ningún procedimiento, no necesita ningún digamos, gasto o inversión para poderlas hacer. Son bases de datos que se van llenando conforme se van llegando la documentación, entonces no debería de generar ningún. La segunda instrucción es, colocan como único facultado para atender las solicitudes del Departamento de Atención y Servicio al Usuario al registro central de personas, entendiendo que se crea un procedimiento específico para obtener las estadísticas, pero dejan de fuera el acceso a la información general de datos registrales, que son públicos por excelencia y por lo que se debería de poder acercarse a través de las unidades de información. Entonces, de igual forma, centralizan la solicitud de estas estadísticas únicamente en sede central, por lo que se vulnera también lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública en el artículo 19, en cuanto a la obligatoriedad que tienen los enlaces en todas las sedes o dependencias externas donde se puedan plantear las solicitudes de acceso a la información. Se establecen cobros individuales por cada elemento solicitado, lo que limita el acceso a la información pública, restringiendo solo a cierta cantidad de elementos de la solicitud, ya que de ser más, debe pagarse más. Cuando la Ley de Acceso a la Información Pública, los únicos límites que coloca a la máxima publicidad son los relacionados a información reservada y confidencial, y no teniendo ni siquiera la información que se puede pedir al sujeto obligado. Digamos, estas, digamos, son una de las ventajas que tiene la Ley de Acceso, que uno puede hacer su solicitud pidiendo todo, no se le puede restringir y limitarse a que se pidan exactamente ciertos datos. También en el artículo 38 habla sobre el procedimiento de acceso a la información, no perjudicará ni limitará o sustituirá el derecho a presenciar o observar los actos de los sujetos obligados, ni limita el derecho a solicitar información a los sujetos contemplados con otras leyes, ni la realización de solicitudes de información que se puedan hacer a entes cuya naturaleza es la publicidad frente a terceros, en donde el principio de especialidad se debe acudir a través de los trámites correspondientes. La Ley de Acceso a la Información hace referencia de los procedimientos ya existentes al momento de ser promulgada la ley. Entonces,
cualquier acuerdo, cualquier documento que sea, digamos, en contra de la ley, por lo tanto debe de ser inconstitucional. Entonces, y dada, digamos, la emergencia sanitaria, nosotros como Procuraduría de los Derechos Humanos nos acogemos nosotros a las resoluciones que emite la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, la resolución número 1/2020, que habla de la máxima publicidad en tiempos de pandemia, para prevenir el pánico, para que las personas estén informadas, pero con información que sea veraz. Entonces, nosotros estamos haciendo también las acciones legales correspondientes a nuestro mandato, a fin de que se evite que RENAP siga cobrando esa cantidad de dinero de manera excesiva y abusiva y en contra de la Ley de Acceso a la Información. Muchas gracias, señor diputado. Tenemos una visión de conjunto del problema que existe alrededor de un tema de acción, estadística, cómo se maneja, y la limitación que hay no solo por el cobro, sino además por agregar temas de volumen a la información que puede ser accesada. Yo aquí quiero resaltar la intervención de la representante de la Procuraduría de los Derechos Humanos, cuyo informe le quisiera pedir si fuera tan amable de hacernos llegar por escrito a la brevedad para compartirlo. Hay que recordar que la PDH, la Procuraduría, es comisionada del Congreso de la República para investigar todas las problemáticas de defensa de los derechos humanos, y en ese sentido yo subrayo el hecho de que la Procuraduría sí encuentra una contradicción entre el marco legal de garantía y protección de acceso a la información con la interpretación que se está haciendo en este momento en RENAP alrededor del tema, y especialmente a la luz del principio de máxima publicidad que fue recomendado por la Corte Interamericana precisamente a raíz de la pandemia. Entonces, yo creo que las preguntas son claras y le quisiéramos dar en este momento el micrófono a el licenciado Arriaga Herrera para que, por favor, nos dé su perspectiva y su interpretación de esta situación. Licenciado. Muy bien, pero muchas gracias por la invitación. Pues yo tomo posesión el 12 de junio del año pasado, en el 2019, de acuerdo para el tema de tarifario por cobro de servicios, pues viene de años anteriores y de mis antecesores. Como nosotros somos una entidad autónoma, entiendo el tema es mejorar la recaudación. También entiendo que la idea es hacer la institución autosostenible en el tiempo. Todavía no lo somos, pero vamos en vía de eso. La mayor parte de nuestro presupuesto parte de fondos privativos. Son recursos que nosotros mismos pues recaudamos. Pero el presupuesto que el Estado nos apoya pues son 160 millones. La verdad no nos cubre ni el funcionamiento, no como estoy haciendo la excusa para lo que viene, digamos, pero solo para ponerlos en contexto, que imagino que ustedes ya lo saben. Y es en eso, pues, me imagino yo en su tiempo, el directorio anterior, porque toda esta parte de esto lo aprueba el directorio, eso no lo aprueba un director ejecutivo, más bien, pues el director ejecutivo anda gestionando y administrando para hacer que la institución preste el mejor servicio, tenga la información certera, segura, y podamos atender de manera pronta cualquier solicitud que nosotros nos sea requerido. Pues entiendo esa parte, el directorio anterior, este es un directorio nuevo este año, es un directorio totalmente nuevo. El directorio anterior pues tenía ese espíritu también de venir y hacer que la institución fuese autosostenible. Teníamos muchas solicitudes, me imagino en el tiempo, por lo que me comentan, teníamos muchas solicitudes de formación, en algunos casos no solamente de periodistas, podían ser personas que estaban haciendo un estudio de maestría, algún estudio en la universidad, que quisieran hacer algún análisis respecto a los datos, todavía no hablando de pandemia. Entonces, en el 2017 y años anteriores estábamos viendo muchas solicitudes de información. Esto lo que hicieron al final de cuentas fue regular esa parte y ver de qué forma empezamos a cobrar un poquito más de fondos para la institución. De ese caso nace un tarifario. En el tarifario de servicios, allí de forma explícita se dice
cuánto cobramos por un certificado, cuánto cobramos por un DPI, cuánto cobramos por un servicio que nosotros estamos dando. Y en ese va incluido el tema de los 250 quetzales cuando hay una interpretación de lo que es una estadística vital y lo que es una información solicitada, como nos solicitan usted, diputado, que nosotros también pues contestamos todas ellas. Como RENAP, pues hemos sido respetuosos de entregar información cuando se nos solicita. Solo en la interpretación a veces nosotros vemos lo que marca la ley, lo que es la información pública, o sea, lo que nos marca como datos públicos, datos que son reservados, como lo marca la ley, que eso no nos los han pedido, porque lo revisan muy bien antes de la solicitud, por ejemplo, la dirección, que lo dice muy bien la ley, y datos muy puntuales de personas también eso es difícil darlo, digamos. Yo sé que no nos han pedido eso tampoco. Cuando llega esta información, esta solicitud de manera verbal o correo electrónico, pues la persona que está en información pública analiza en qué ámbito llega o dónde clasifica para nosotros, y desde ahí donde tenemos tarifario, se va a hacer un tarifario en el que se estipula los 250 y existe esa guía. Nosotros, además de eso, tenemos un portal social. Ese portal social prácticamente involucrado todo el gabinete social. La información, cuando hablamos de datos abiertos y vamos involucrados y apoyando como Renate Tema, y estamos en esa mesa, nosotros estamos apoyando esa parte de que tenemos consultas abiertas o por lo menos un portal social hacia esas personas que están nombradas o instituciones, donde ellos pueden revisar cualquier tipo de información y ya no tienen necesidad de estarnos mandando un oficio, por ejemplo. Entiendo el tema de datos abiertos, prácticamente es como hacemos, bueno, yo estuve en finanzas públicas, donde se coloca una herramienta con un poquito de inteligencia y unos cubos para poder estar haciendo un juego de información. Entiendo que por allí va la solicitud del licenciado Mendoza. La verdad es algo que también nosotros hemos pensado, pero nosotros estamos en un tema de modernización. No me estoy excusando en el tema, pero la institución, el año pasado la tomamos, ustedes si no se dan cuenta, en enero por allí hubieron algunos problemas de caídas de aplicativos. La institución no se había modernizado desde cuando fue su creación, 2008 más o menos, y el equipamiento obsoleto. Entonces nosotros no podíamos seguirle pegando a abrir a consultas o estar abriendo las instituciones para que nos consulten de forma directa cuando nosotros ya tenemos de por ley instituciones que nos consumen. Por ejemplo, Ministerio de Gobernación, MP, OJ, por decir algunos de ellos que son los más grandes, y el gabinete social o este portal social. O sea, solo con esas consultas nosotros, si cobráramos esas consultas, nosotros tendríamos, de acuerdo a nuestro tarifario, más o menos 98 millones al año. Entonces imagínense la cantidad de consultas que nos hacen a nosotros diarios. Es una cantidad muy grande para un equipamiento que nosotros lo teníamos obsoleto. Nosotros teníamos que seguir mitigando en el año pasado esas solicitudes, o por lo menos sosteniéndonos hasta donde pudiéramos, porque ¿qué nos iban a llevar? Una posible caída de infraestructura informática. Bueno, eso lo venimos nosotros corrigiendo desde el año pasado. El equipamiento lo terminamos de implementar ahorita en marzo o abril por aquí, en época de pandemia. Todavía seguimos en ese tema de perfeccionamiento, pero ya estamos obteniendo el equipo nuevo y mitigamos el riesgo como en agosto, septiembre del año pasado, que hicimos un arrendamiento de infraestructura chiquita para poder sostener lo que se veía venir desde enero. O sea, por ahí una poquita explicación de por qué nosotros tal vez no hemos impulsado un tema de tener un tema de dashboard y todo ese tema un poquito más público, porque no podemos seguir cargando nuestra infraestructura. Eso por un tema de ponernos en contexto, que estoy seguro que no es un tema de privar de información o no irnos desarrollando, porque además somos una institución puramente tecnológica. A pesar de estar registrada, somos una institución puramente tecnológica, donde usamos tecnología por todos lados y estamos tratando de llevarla hacia él y hasta más. Yo de profesión soy ingeniero, yo soy administrador y abogado, ingeniero, entonces mi rol y lo que yo más deseaba era mitigar cualquier riesgo de caída y pérdida de información. Eso para nosotros está solventado. No es esa la charla, pero solo me gusta ponernos en contexto del por qué hemos ido de una forma gradual. Nosotros trabajando, nos llega pandemia, y en la pandemia pues también se vienen otros tipos de problemas. Casi no hemos dado prórroga o solicitado prórroga en el sentido de que no queramos por la información que es, por lo voluptuoso que pudiesen pedir, y que también tenemos problemas de personal porque son vulnerables. Tenemos más de 200 personas declaradas vulnerables
y eso nos afecta en el servicio. Nos afecta bastante en el servicio y muchas de ellas están en muchos de esos ámbitos que entregan información. Desarrollo, las personas de información pública, las personas administradoras, hay jefes también que son vulnerables, operadores registrales que a nivel nacional que controlen. Pero cuento todo esto no porque sea la solución al tema del cobro. O sea, yo les cuento todo esto porque el director ejecutivo es una parte administradora que escucha estas partes, ve en qué podemos solventar o qué podemos apoyar, y todas estas solicitudes yo las llevo al directorio. Yo me reúno dos sesiones a la semana con mi directorio, puedo plantear este tema por el tema de interpretación y llevar alguna propuesta hacia ellos, tratando de ver el tema de pandemia. Digo, no, aquí no solo es el tema de la información que estamos cobrando nosotros, porque en realidad es poquito, son 250 quetzales también, que yo sé que tal vez no nos afecta tanto los 250, sino que es la acción de estarlo cobrando. Tampoco a RENAP lo hace tener más dinero, no significa del 25% que mencionas, no significa que salga de ahí, por ejemplo. Nosotros esa información es muy poca. Yo aquí tengo unos registros donde el RENAP, según la PDH, es clasificados entre las mejores 6 instituciones en brindar información pública, según el estudio que tengo yo acá. Aceptable 85 así en el rango de cumplimiento. Muy bien. Ya. En esta clasificación que tenemos acá, por ejemplo, en portal electrónico, estamos clasificados 23.38 de nuestra puntuación, informe anual 5, resolver información clasificada 15 puntos, capacitaciones 5 puntos, resolver recursos 15 puntos, solicitud de información 8 puntos, la gratuidad, ahí tenemos 0, en transparencia activa tenemos los 5 puntos, en organización de la unidad de información pública tenemos 8 puntos y formatos editables tenemos 2 puntos. En total hacemos una nota de 86.32 datos. Y estamos en una posición verde, digamos, con otras 5 instituciones más. Nosotros hemos tratado de brindar la información que nos solicitan. Aquí el único tema que está, pues más que todo en discusión, es el tema de los cobros de los 250 quetzales. En realidad, les cuento, esto no es mucho, ahorita no tengo el dato exacto de lo que hemos cobrado en el año. Hemos recibido 3 recursos en lo que va en el año, recursos para revocatoria de estas decisiones o de este cobro. Y yo sé que en realidad no es el tema por la cantidad de dinero, sino que tal vez puede ser la acción o creer que es un impedimento a la auditoría social o obtener datos para uno de esos, pero no va enfocado en ningún sentido de esos. No va enfocado en ningún sentido de eso, estoy seguro, porque yo no había estado en el año 2017, el único sentido era hacer que la institución fuese autosostenible y empezar a organizar todos los procesos para llevarlo hacia eso. En este año nosotros hicimos un cambio en el tarifario, hace más o menos un mes y medio por allí, no tocamos esa parte, lo que tocamos fue un tema diferente, que fue el tema de simplificación del proceso de emisión del DPI por tema de pandemia, donde al final son los mismos 100 quetzales, pero de 85 pasó a 100, pero siempre pagábamos 100. O sea, lo que simplificamos fue el proceso porque no queríamos que las personas estuviesen más tiempo con nosotros y que se agilizara la estadía allí. Yo pues tomo las consideraciones que ustedes nos han hecho. Yo lo que les prometo es, yo tengo sesión de directorio el día martes, platicar con los miembros del directorio, expresarles este tema. Las soluciones no se las puedo llevar ahorita, lo que sí puedo hacer es trabajar en una mutua solución en conjunto para poder solventar ese tipo de temas y tal vez clasificar quién nos pide la información. Porque si nosotros también liberamos un poco el tema de que la información me la pida cuanta persona, de forma gratuita, ya voy a estar absorbiendo bastante. Dejáramos estudiantes de estilo que nos lleven 50, 10,000, es complicado para nosotros. Por el tema, para el periodismo, el tema de pandemia, yo no le veo problema. La excepción. Yo no le veo problema y es más, nosotros tenemos que ir más a tener por allí algún portal donde se puedan hacer ese tipo de consultas a través de indicadores inteligentes que nosotros podamos ir jugando y formar algún tipo de información. Vamos a ir hacia eso, pero una de las limitantes que tenemos es el tema de nuestra infraestructura, que ya estamos solventándola recientemente. O sea, no es un tema que ya ven que la institución ya haya solventado ese tema de infraestructura tecnológica cerrada. Estamos en ese proceso de modernización
en todo sentido, no solo el centro de datos nuestro, sino que el sitio alterno nuestro también. Y además el tema de este equipamiento que utilizamos nosotros para la estación de arrendamiento, que es para digitar toda esa información vital que nos viene a nosotros, como bien lo mencionó la licenciada. Esa información, nosotros solo hacemos nuestra labor, que nos marca la ley, que es el registro de esa información. La información antes que nosotros, pues la puede tener también el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud, que nosotros tenemos esa sincronización con el Ministerio de Salud, con INASIF para estos temas, que también estamos promoviendo un registro electrónico. Tomando lo peor que pudiese pasar en Guatemala, empezamos a trabajar en temas digitales para evitar ese tema de las oficinas, la aglomeración, para registro de funciones. Gracias a Dios no se ha dado tanto. Y estamos todavía, no niveles aceptables, porque no hay muerte, pero estamos manteniendo por lo menos esa calma en el tema del registro. Pero con mucho gusto, yo pues me comprometo a platicar de este tema con los miembros del directorio, llevarles propuesta y estaremos trabajando en ese tema. Voy a tratar de que sea rápido, no les puedo dar, ahorita la única fecha que les daré es que yo lo voy a tratar el día martes y lo voy a colocar como un punto de agenda para que lo podamos, y yo llevaré los argumentos que acá en esta mesa me proporcionaron, la inquietud que hay y cómo podemos ver hacia el futuro después. Digamos, toda esa adquisición de herramientas también es un proceso, digamos, pero podemos empezar el tema del no cobro para este tipo de temas, hablando de temas de pandemia. Eso sí lo podemos poner. Ahora, eso nos basamos en la ley de contrataciones del Estado, hay varias cositas y nosotros respetamos pues todos esos procesos. Señor director, yo creo que en primer lugar es suma disposición que usted trae para poner el tema a la atención del director. Usted nos ha explicado que la decisión no es una decisión suya, es una decisión del directorio. Pero que usted se comprometa a presentarla en la próxima reunión ya es de entrada algo sumamente positivo. Yo creo aquí, voy a tratar de a un par de elementos que sería importante visualizar, que usted vieron de las presentaciones que se han hecho. Yo creo que tenemos que distinguir aquí entre situación o problema de orden legal y una situación o problema de orden técnico. Lo primero, lo legal, se refiere muy concretamente al hecho que, tal y como nos lo mencionara la representante de la Procuraduría de los Derechos Humanos, aquí una vulneración de principios legales en la interpretación que se ha venido haciendo. Tomamos muy buena nota de lo que usted dice, es una decisión y una política que fue establecida anterior y que ustedes han heredado. Entonces yo creo que es sumamente oportuno que esto sea puesto en consideración en la medida en que se puede estar incurriendo en una ilegalidad, haciendo una interpretación incorrecta y de las garantías de acceso a la información que existen, y sería una oportunidad de buscarle una solución mediante garantizar el acceso que se ha mencionado. Ahora, eso va de la mano de un segundo problema, que ese ya es de orden técnico, que usted señala, alrededor de ustedes, en todo caso, para poder facilitar que esa información sea accesible de la manera ágil posible, y que es algo que entendemos que, como usted dice, están en proceso de solucionar. Y creo que efectivamente ahí lo que va a tratar de la manera como el problema tecnológico no y el proceso que seguir para resolverlo no vulnere el principio legal que está establecido, y en ese sentido que la y la segunda dimensión que yo quisiera poner es que aquí estamos hablando al mismo tiempo tanto de un problema estructural
principio de libertad de información y gratuidad de acceso a la información es un principio fundamental que tiene que regir en cualquier momento. Otra parte, un problema de que es la crisis actual y la importancia que tener el acceso oportuno a la información representa en este momento. El primer caso, hablar de una cuestión de principio general, de garantías que tienen que ser cumplidas. En el segundo, de que utilizar estas implicaciones negativas en términos de la calidad de la información de la que se dispone en los centros de investigación, en los medios de prensa, y esto puede llegar a negativos. Nota acá de algo que usted mencionó, y usted lo mencionó, entiendo yo, en reacción a la presentación licenciado Mendoza de los portales en el caso español y mexicano, que usted mencionó que ya tienen un portal para el gabinete social donde les pueden dar algún tipo de información. Bueno, realmente es muy porque aquí un poco lo que es posible que tengan ustedes ya en las manos una plataforma que con algún tipo de desarrollo pueda precisamente resolver este problema de acceso oportuno en el tiempo de la pandemia. Sería interesante que con los institutos de investigación y con la prensa sostengan una reunión para conocer cómo funciona, porque entendemos en este momento que es un portal de acceso restringido. Bueno, entonces ver cómo funciona, ver qué es lo que hay, conjuntamente ver qué es lo que se necesita, porque es muy probable que inclusive a través de un portal el volumen de trabajo de ustedes para poder atender solicitudes puntuales se redujera al mínimo, porque los datos automáticamente fluirían en donde ya serían las instituciones de investigación, los periodistas, los que tendrían que tomarse la molestia de buscar y los cruces necesarios para obtener la información que crean conveniente, y que eso de alguna manera resuelva también el problema que usted dice de la autoridad. Es un problema concreto, es un problema real, es un problema que siempre hay que tener cuidado de resolver sin que afecte los derechos fundamentales, y eso es lo único. Yo entonces, no sé si hay comentarios de los demás participantes. Solo quiero señalar que realmente es sumamente ver que está esta disposición y esta apertura para continuar el diálogo, para llevar el problema y la situación a consideración del directorio. Si es así, yo creo que dentro de poco le vamos a encontrar una solución a este problema. Entonces, no sé si hay algún comentario o pregunta de los participantes que están por Zoom. Pues sí me gustaría hacer alguna aclaración, si se permite. Oscar Chávez pide la palabra. Oscar Chávez pide la palabra. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias, diputado Arévalo. Muchas gracias, equipo de trabajo, por organizar esta reunión. Voy a hablar muy brevemente desde mi perspectiva como investigador durante la pandemia aquí en Guatemala. Acabamos de presentar un estudio sobre exceso de mortalidad de hecho, con datos del RENAP proveídos por la bancada Semilla, y nosotros creemos que esta es de mucha importancia. En los últimos años este tipo de investigaciones ha ido ganando más relevancia en todo el mundo, ha sido utilizado para el seguimiento de repercusiones, por ejemplo, de epidemias de gripe, de olas de calor y cualquier otro evento que impacte sobre la salud de la población, ¿verdad? Y actualmente es de los datos más importantes que se están haciendo a nivel mundial para seguir la magnitud, ¿verdad?, de la epidemia en los diferentes países, porque no es susceptible a la capacidad del sistema de salud y de vigilancia epidemiológico. Nosotros agradecemos mucho la disposición del directivo de RENAP para poder proveer esta información de manera gratuita,
como solución temporal. Lo único que quisiéramos es saber cómo nos vamos a coordinar para realizar este tipo de solicitudes, si va a tener que ser a través de la bancada, como lo hemos estado haciendo, a través de solicitud de acceso a la información por el portal, o si se va a armar algún tipo de colaboración para poder cubrir esta época de pandemia en la que seguimos en este momento, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias. Tengo el micrófono a don José López. Buenos días a todos, mi nombre es José David López, soy periodista de Agencia Ocote. El director de RENAP mencionó que una alternativa podría ser el no cobrar por la información relacionada con la pandemia, pero creo que es necesario mencionar que la ley de acceso a la información pública no es únicamente para periodistas, sino es para toda la población guatemalteca. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con estudiantes que necesiten de esta información también, o sea, de toda la información que tiene el RENAP y que no cuentan con los recursos para cancelar la cuota que se solicita para tener acceso a esta información pública, no solo la relacionada con la pandemia, sino toda la información en general? Y también considero que es necesario recordar y creo que se debe discutir, por ejemplo, el tema de qué tan legal es este acuerdo y esta guía y el tarifario para tener acceso a la información pública. Creo que es necesario cuestionar esa parte porque, por ejemplo, ya la ley de acceso a la información pública tiene procedimiento para tener acceso a esta, pero esta guía establece otro procedimiento. Eso de alguna forma ya contraviene la ley de acceso a la información pública. Considero que se debe discutir ese aspecto, el término de qué tan legal es este acuerdo y las tarifas establecidas por este acuerdo emitido por el RENAP, y no únicamente el tema de la información actual de la pandemia, sino realmente todo el marco legal con el que se constituyeron estos acuerdos y este tarifario. Muchas gracias. Tengo a Lilian Sierra. Bueno, muchas gracias. Yo quería hacer hacerles dos reflexiones. Digamos, yo voy en la línea de que el cobro de las estadísticas vitales, ese debe de ser eliminado, porque como bien lo explicaba, ¿verdad?, es parte del derecho de acceso a la información. Y en relación al tema de las supervisiones, en los datos que presenta ahí el señor director, son del año pasado. Este año, en el mes de junio, se les volvió a hacer una revisión a su portal electrónico y obtuvo la puntuación de 75.76 de 100. Y ahí hay una serie, digamos, de recomendaciones porque el nivel de cumplimiento está en amarillo. Entonces, también deben de buscar los mecanismos. Yo voy a hacer llegar este informe también al diputado Arevalo, en donde también deben de mejorar las condiciones porque hay información que la presentan de manera parcial, como es el tema de los salarios y hay otros temas. Entonces, yo creo de que sí, digamos, cuando usted haga la presentación ante el directorio, debe de pensar de que sí se está violentando o está riñendo ese acuerdo con el tema de acceso a la información. Gracias. Gracias. Don Kevin Martínez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Me presento, mi nombre es Kevin Martínez, yo soy médico epidemiólogo y llevo el tema de estadísticas vitales aproximadamente desde el 2017. Tuve una reunión con el anterior director del RENAP para ver otro tema. Este tema de las estadísticas vitales se volvió un tema importante ahora en contexto de pandemia, pero realmente esto trae mucha importancia para generar política pública. Por ejemplo, en la historia de la epidemiología, la epidemia del cólera, por ahí por 1850,
fue a través de análisis de mortalidad que pudieron encontrar cómo es que se está enfermando la gente de cólera. Al día de hoy en Guatemala hay mucho que no conocemos de qué están falleciendo los guatemaltecos. Hay guatemaltecos que pueden estar falleciendo más en la zona 10, en la zona 8, en la zona 4. Hay mucho que podemos sacar y realmente creo que esa debería ser la labor del RENAP, no solo registrar por amor al arte. Si el RENAP cobra por lo que registra y cobra por lo que da, pues está registrando, o sea, solo es para adentro, ¿no? El sentido de tener la información es poder utilizarla. Y tampoco podemos decir que la calidad del dato del RENAP es buena, porque según los datos que hemos analizado, aparecen registros de que hay gente que murió en el año 2023. O sea, tampoco se puede justificar el gasto diciendo es que estamos manteniendo un sistema de calidad porque no lo es. Sabemos también que el INE hace una limpieza de los datos en donde elimina duplicados y que tampoco debería de pasar, o sea, no deberían de haber personas que aparezcan muertas 2 veces. O sea, hay muchísimo que mejorar al RENAP en general y el enfoque en salud, que creo que es el más valioso porque la salud es un bien que no se puede medir con dinero, o sea, no podemos decir cuánto vale una vida, cuántas vidas estamos perdiendo. O sea, la labor en el tema de estadísticas vitales del RENAP es importantísima y es de valorar de que en Guatemala se tiene ese registro civil, no como en otros países que carecemos. Entonces, tenemos una gran oportunidad para mejorarlo, ¿no? Y ahí es donde apelo al señor director, que me agrada bastante que sea ingeniero, porque él le puede dar esa otra visión distinta que le han dado los anteriores directores, que eran abogados y se enfocaban más en proteger los datos y no veían el valor realmente agregado de estos datos, ¿no? Claro, para don José López, es clarísimo que aquí de fondo hay un problema legal que el hecho de la legalidad o ilegalidad del cobro que se está haciendo. Entonces yo creo que ahí tenemos claro, ese es el punto de partida de la representante de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Eso es en primer lugar una primera reflexión, y ligado a eso va todo de cómo hacer una vez que eso quede aclarado, y nosotros tomamos nota de la opinión de la Procuraduría de los Derechos Humanos, curso con la opinión de que aquí hay un problema de que se está cobrando por algo que debería ser absolutamente gratuito. Entonces, ver cuál es el mecanismo que permite eso. Ya se puede empezar a discutir otras cuestiones como el portal, mecanismos que haya. De manera concreta, lo que creo que sí es muy importante es establecer que aquí lo que estamos haciendo es abriendo un mecanismo de trabajo en donde el primer paso que hemos identificado a raíz de la identificación de estas dudas es generar la discusión al interior del directorio que va a llevar el director en la semana entrante. Yo lo que invitaría es que a partir de ahí podamos fijar desde ya una reunión siguiente de trabajo donde el señor pueda compartir con quienes estamos en esta reunión el resultado de sus gestiones ante el directorio, empezar ya a aterrizar las respuestas concretas sobre cómo se va a proceder en el futuro. En el ínterin, puesto, nosotros somos, quiero señalar el hecho de que el RENAP ha sido eficaz en responder a nuestras solicitudes de información. Nosotros podemos seguir sirviendo de canal alrededor de esto para que se encuentran las soluciones permanentes, la información siga fluyendo, pero lo más importante es el esfuerzo de tener un enfoque que idealmente permitirá resolver esta situación y garantizar que se cumpla con la ley y que al mismo tiempo se pueda hacer de manera más efectiva posible. Entonces, yo le quedaría, señor director, coordinaremos una para usted tendrá la reunión el día martes, ya sea fines de la semana entrante, muy probablemente, tal vez el próximo viernes, si a usted le parece, podríamos tener. Nosotros tenemos una actividad fuera de la ciudad,
pero coordinamos con usted, ya sea hacia esos días de la próxima semana o primeramente, poder ya seguir trabajando y aterrizar resultados concretos lo antes posible. Sí, licenciado Mendoza. Yo solo quisiera hacer una recomendación al diputado Arévalo para darle seguimiento también por parte de en este caso, y es que de acceso a información pública y de datos abiertos son todo un proceso de sensibilización de las autoridades, de las distintas entes del Estado. Entonces, yo creo que es importante sensibilizar a los miembros del directorio del RENAP. Y si no mal recuerdo, está, por ejemplo, ahí el Tribunal Electoral, el Ministerio de Nación, hay un representante del Congreso de la República, incluso en el directorio. No sé si me hacen falta otros miembros. Es bien importante que esos 3 miembros del directorio comprendan también la problemática, ¿verdad? Porque dependiendo a veces de esas, le dan el... Gracias. Gracias, Carlos. Una consulta, porque yo no sé si mejor dicho, yo no sé si no será realmente bueno en seguimiento a la primera que tenemos una reunión con los miembros del directorio si es que es necesario para esta tarea de sensibilización. Podría ser una de las medidas que se pueden considerar. En todo caso, yo creo que ahorita lo que tenemos claro es que estamos abriendo una línea de trabajo. Seguimos en contacto. De entrada tendremos que tener fijada una reunión ya hacia fines de la semana entrante o principios. Cada día los podemos ir aterrizando en el camino para tratar de asegurar que vamos no solo lo más rápidamente posible, sino también posible. Entonces, si estamos de acuerdo y con el compromiso que el señor director ha tomado y con esta decisión de seguir trabajando en esfuerzo, les agradecemos la participación y nos seguiremos viendo. Muy bien. Muchas gracias. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias.